Bueno, ahora sí, como les decía, mi nombre es Emanuel Gersinich, para que les quede en el video, y vamos a empezar con la unidad que sería 1, donde vamos a ver la NIC 1, que habla de exposición, y vamos a ver la NIC número 5, ¿sí? que habla de alguna clasificación de activos corrientes y no corrientes, ¿sí? Bien, les voy a pasar a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Bien. ¿Todos ahí ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. 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 Esta NIC 1, ¿sí? Lo que dice o lo que habla es de cómo vamos a presentar los estados contables por normas internacionales. Lo que en algún momento pretendió la RT16 acoplada a la RT8 y a la RT9, que bueno, que pronto van a quedar derogadas por la RT4, ustedes ya lo saben. La NIC 1 lo que pretende es eso, dar los lineamientos generales para presentar lo que ella llama estados financieros, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a llamarlos estados contables. Y la NIF los llama estados financieros. ¿Por qué? Porque considera que la acepción estados financieros es mucho más exacta para el estado contable, que en definitiva brinda información a terceros, ¿sí? Lo que necesitamos saber, más allá de información contable, es información financiera. ¿Cuál es la diferencia entre la información contable y la información financiera? La información contable es una información estática de algo que pasó. La información financiera es una información que viene circundando, ¿sí? Es una información que viene rodando, no es película. No es película. Sigue siendo foto, pero es una foto que nos va a permitir proyectar. La información contable también nos permite proyectar, ¿sí? Pero se basa mucho en información histórica. Si ustedes ven estos estados contables, se basan mucho en el análisis de información histórica que en el tiempo futuro, pierde valor. ¿Sí? Por eso muchos que trabajan en una empresa después de 10 meses o después de un año, ¿sí? No se olviden que presentamos el balance el 31 de diciembre del 22. ¿Sí? En enero del 23 no vamos a tener el balance del 23, sino que lo vamos a tener el balance del 23 a mediados del 24. A mediados del 24 vamos a estar trabajando con el balance del 22. ¿Qué le van a decir a ustedes? Che, esa información quedó vieja. Y sí, quedó vieja. Bueno, los estados financieros lo que buscan es solucionar ese problema que hay en la información contable, ¿sí? Con lo cual, ustedes van a ver que muchas de las clasificaciones y muchos temas que van a venir después, cuando haya que ver temas de evaluación y demás, buscan eso, ir un poco hasta el futuro y tratar de predecir el futuro. Eso es lo que busca el estado financiero. Por eso la norma adoptó este nombre de llamarlos estados financieros. Particularmente vamos a ver el tema de la presentación, ¿sí? Como les dije, yo no voy a leer todos los párrafos de la norma, sino que voy a ir leyendo los más importantes, pero vamos a ir siguiendo los títulos de la norma. Así que ustedes tranquilamente pueden ir marcándolo, subrayándolo. Y la presentación, esta presentación, tiene, si anduviera, sí, funciona. Tiene el esquema de cómo vamos a ir nosotros un poco leyendo. Entonces, cuando hablamos de la parte de objetivo de la NIC 1, dice, la norma internacional de contabilidad 1 establece que su principal objetivo es proveer comparabilidad a los estados financieros, tanto por periodos como por tipo de entidad. Y esto es muy importante. Para ello se establecen criterios de presentación, estructura y contenido. A ver, ¿qué es lo que nos dice la NIC 1 en su objetivo? Lo que yo pretendo es que todas las empresas que apliquen esta norma, que son, a ver, son las normas
internacionales, es decir, yo pretendo que todas las empresas del mundo que aplican esta norma sean de China o de Australia o de Francia, ¿sí? O de la República Popular del Congo, no sé. Que apliquen estas normas puedan ser comparables, o sea, puedan ser compatibles. Una persona que lee un estado contable, una empresa china y una empresa del otro lado del mundo, no sé, de Uruguay, puedan ser comparables, o sea, puedan ser objetos de análisis financiero, ¿sí? Que a ver, quien analiza un balance, además de pretender ver cómo está la empresa, cómo viene, no le importa cómo viene la empresa, porque cómo viene ya pasó, está bien, me sirve. Pero lo que yo quiero saber cuando analizo un estado financiero, ¿qué va a pasar con esa empresa? ¿Por qué? Porque si yo soy un proveedor, le voy a tener que dar crédito. Si yo soy un banco, le voy a tener que dar crédito. ¿Sí? Si yo soy un cliente y voy a firmar un contrato comercial con esta empresa, le voy a depositar un compromiso de abastecimiento. Entonces, yo quiero saber qué va a pasar con esa empresa. Quiero mirar hacia adelante. No me interesa tanto mirar hacia atrás. Entonces, es importante esto de la comparabilidad, ¿sí? Y dice, no solo por periodo, sino por tipo de entidad. Está muy de moda últimamente comparar los tipos de entidad. No todas las entidades son iguales. Yo puedo comparar por periodos el balance de una empresa como Walmart, multinacional, y una empresa como Ford, multinacional. ¿Sí? Y estoy nombrando dos empresas al azar. Hay esas empresas, ¿qué pasa? Yo las estoy comparando de alguna forma por periodo. ¿Pero qué tiene que ver una empresa con otra? Nada. ¿Está bien? Pero bueno, yo puedo comparar cómo les fue con las ventas, cómo les fue con los costos, con los resultados, qué va a pasar con cada una de ellas, puedo hacer predicciones. ¿Sí? Pero probablemente, si yo estoy en un rubro relacionado a lo alimenticio, si estoy en un rubro relacionado a los automotrices, yo voy a querer analizarlas por tipo. ¿Sí? A ver, si yo soy un proveedor de golpes de autos, y bueno, tengo una capacidad de producción y tengo dos grandes empresas internacionales que me las están demandando. ¿Cuáles son? Ford y, no sé, Chevrolet, para entrar en esto de la competencia. ¿Está bien? Y bueno, yo voy a evaluar las dos empresas por tipos, a ver a cuál me conviene darle más mi capacidad productiva, porque no puedo abastecer a dos, tengo que abastecer a uno y tengo que elegir, bueno, ¿con cuál me voy a competir? ¿Sí? Y para eso va a establecer criterios de presentación, de estructura y de contenido. ¿Está bien? De presentación va a ser de cómo va a salir el papelito impreso, cómo va a salir a la vista. ¿Sí? De estructura ya va a ser un poco cómo va a estar dado el contenido que viene adentro. Y de contenido, bueno, ahí entran a ver criterios de liquidez, criterios de evaluación, criterios de medición, otra información a revelar. Entonces, bueno, vamos a ir viendo muchas cosas y probablemente acá, yo no me acuerdo si es en esta, pero sí creo que es en esta, vamos a entrar en un concepto que después se los voy a decir, que por ahí viene cuando veamos las definiciones, que es un concepto muy importante para entender las otras normas. ¿Sí? Que a mí me pasó cuando tuve que empezar a dar esto, de arrancar por otra norma. Yo nunca arranqué por la primera, porque digo, bueno, norma de presentación que me puede aportar más allá de la presentación. Como no era la norma que tenía que dar, yo no la preparé en detalle. Claro, cuando les estoy hablando de algo que va en el estado de resultados que se llaman otro resultado integral. Yo empecé a leer otro resultado integral, y no entendía un pomo lo que quería decir el otro resultado integral. Bueno, ¿dónde define el otro resultado integral? En esta norma o en una siguiente, pero bueno, ya lo vamos a ver a eso. Pero bueno, nada, esto es importante. Todas estas normas están relacionadas y son muchas. ¿Sí? Con lo cual yo les sugiero que arranquen con la lectura, porque lleva tiempo hacer una lectura minuciosa de esto, de la norma. Después, si la quieren complementar con los anexos y con otras, ¿no?
pero del cuerpo de la norma. Hay algunas más largas, hay otras más cortitas. No todos los párrafos de la norma son importantes. Focalícense en leer los párrafos importantes, porque muchas veces los párrafos son repetitivos. Alcance. La NIC 1 será aplicada para todas las entidades que se rijan por NIF, ¿sí? Salvo las que apliquen NIC 34, que son estados financieros intermedios, NIF 10, que son estados financieros consolidados, y NIC 27, que son estados financieros separados. Entonces, vamos a aplicar esta NIC 1 para todas las empresas que apliquen NIF. Salvo para las que apliquen NIC 34, NIF 10 o NIC 27, que son, ¿cómo se le dice? Son casos especiales, ¿sí? Estados intermedios, consolidados, llevan otro tipo de reglamentación y bueno, tendrán que regirse por esa. ¿Profe, movió la filmina? Porque quedó tildada en la primera. No, mil disculpas, soy yo. Gracias por decir. Yo no estoy leyendo de la filmina, yo estoy leyendo de la norma para leerles la información completa, pero bueno, esto es un poco. Perdón. Hoy la clase va a ser así hasta que me recupere del todo. Bien, definiciones. Acá sí ustedes las definiciones, yo no se las iba a poner todas acá porque vamos a generar filminas de voz. La NIC 1 establece una serie de definiciones que deben ser consideradas a los fines de una mejor interpretación. Estados financieros con propósito general. Mil disculpas. Estados financieros con propósito general. Son aquellos susceptibles de ser utilizados por usuarios que no exigen informes específicos. A ver, un poco lo dice el propio concepto. Un estado financiero con un propósito general es un estado contable que no es específico, ¿sí? En general, o en la generalidad de los casos, los estados financieros son con propósitos generales. ¿Cuándo te piden un estado financiero con un propósito específico? Cuando vos tenés que hacer, por ejemplo, un estado contable intermedio que tiene un fin específico, que es el de proporcionar una información intermedia, porque el inversor que está invirtiendo en el capital de tu empresa, que seguramente cotiza en bolsa si estás presentando un estado contable intermedio, quiere saber cómo viene la empresa y necesita contar con un estado contable, ¿sí? Impracticable. Falta de razonabilidad en la aplicación de un requisito. A ver, hay requisitos que son impracticables. Entonces, a veces la norma te da una serie de parámetros que vos no podés aplicar. Muchas veces, supónganse, la norma dice, bueno, esto lo vamos a evaluar por tal método o por tal método. Y puede ser que uno de los métodos sea tan complicado de aplicar que es impracticable. A esto es lo que se refiere el concepto de impracticable que vamos a ver en la norma. NIF, bueno, Norma Internacional de Información Financiera, que acá incluye las NIC, las normas internacionales de contabilidad, y las CINIF, que son las normas internacionales bueno, no me acuerdo todas las siglas. Y las SIC, estas últimas normas son de interpretación. ¿Sí? ¿Está bien? Después la norma creo que tiene la CINIF, lo que significa, yo la verdad que no me acuerdo. Material o con impronta relativa. O sea, material, cuando habla de material, habla de que es significativo. Y este es un concepto que a mí me gusta mucho en la normativa local, ¿sí? Porque muchas veces perdemos tiempo en cuestiones que no son significativas. Entonces, es muy importante la materialidad de los eventos que estemos registrando. O con importancia relativa, dice la norma. La información financiera se torna material cuando su omisión, exposición inadecuada u ocultamiento pudiera influir en las decisiones de los usuarios, que los usuarios toman a partir de los estados financieros y la entidad a la que dichos estados pertenecen. Entonces, cuando una información o un evento
es material o deja de ser material, mejor dicho, cuando su omisión, es material, cuando su omisión puede perjudicar al tercero que está leyendo la información. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una información es importante. Si esa información es importante yo la oculto a propósito, ¿sí? Para que el tercero tome una decisión direccionada hacia donde yo quiero que vaya, es porque esa información es material. Entonces, cuando hablemos de materialidad, nos vamos a referir a esas cosas. Que también la información material puede ser interna. ¿Está bien? Yo puedo estar haciendo un ocultamiento o puedo omitir una información que perjudique al accionista. Que lo que le importa al accionista es que haya resultados para distribuir, ¿no? Se entiende que se oculta información cuando. Bueno, y acá nos dicen cuándo se oculta información. El lenguaje es poco claro. Esto es típico. El orden de la información es disperso en el cuerpo de los estados financieros. O sea, digo las cosas de una forma en la que nadie las entiende, como los abogados. ¿Sí? Pongo las cosas desordenadas en el balance. Esta norma lo que busca es orden, ya lo vimos en el objetivo, ¿no? Estructura. Se agrega información inapropiada. Se agrega información inapropiada. O sea, abundo de información para que la información relevante pase desapercibida. Se quita información apropiada. Bueno, esto es ocultar. Ya, quitar información es ocultar. Y confundir la información significativa con aquella que carece de significatividad. Esto de confundir me hace acordar al dicho del expresidente de Estados Unidos, Harry Truman, que decía, si no puedes convencerlo, confunde. Bueno, esto es lo mismo, confundir la información, confundir a aquel que está leyendo la información, ¿sí? Bien, todos esos son indicios de ocultamiento. Las notas a los estados financieros pueden ser desarrollos narrativos o desagregaciones numéricas de las partidas reconocidas e incluso de aquellas partidas que por sus características no deban ser reconocidas. Bien, acá ya nos habla de las normas. Entonces, ¿cuándo una información es material? Cuando si yo la oculto puede perjudicar a algún usuario de la información, interno o externo. ¿Sí? ¿Cuándo hay ocultamiento de información material o significativa? Cuando se dan alguno de estos 5 puntos u otros. ¿Sí? Estos 5 puntos son enunciativos, pueden dar. Y nos dice que las notas a los estados financieros pueden ser desarrollos narrativos o desagregaciones numéricas. ¿Qué nos dice? Que una nota al estado contable puede ser una narración. Yo puedo hacer una nota en forma de texto donde explico una situación. De hecho, hay una obligación de que la nota número 1 sea identificar en el estado contable qué normativa estoy aplicando. Entonces, eso es una narración. O puede ser una desagregación numérica, que es, bueno, voy a exponer el saldo de la cuenta de deudores por ventas. Voy a exponer los principales clientes que me deben. ¿Sí? Y eso lo voy a hacer en desagregación numérica. Fulanito, tanto. Menganito, tanto. Desarrollos numéricos de las partidas reconocidas e incluso aquellas partidas que por sus características no deben ser reconocidas. Bueno, eso me parece que está redondo. Otro resultado integral. Acá a mí cuando yo leí esto, hizo de cuenta que me explicaron un montón de cosas. Porque venía de leerlo en la NIF 9 un montón de veces y la verdad que no entendía de qué estábamos hablando. Son los generados, por ejemplo, por los revalúos, planes de beneficios, conversiones de negocios, inversiones patrimoniales, variaciones en activos crediticios, variaciones de seguros de caución u otros. A ver, estos otros resultados integral son los antiguos resultados extraordinarios. Eso terminé de comprender yo después de un montón. ¿Sí? Porque la norma te dice, o te va a decir, las diferentes normas. Usted exponga dentro de resultado tal cosa, tal otra, tal otra. Pero si se da esta situación, esta otra, aquella otra, cualquiera de allá, expóngalo como otro resultado integral. Yo decía, bueno, pero
o dentro de los otros resultados integrales. Y vos decías, pero ¿de qué me estás hablando otro resultado integral? Bueno, desafortunadamente el concepto que usa la norma es bastante feo, ¿sí? Integral no quiere decir de integral de integración, sino que de que otro resultado que también integra el resultado. A eso se refiere con integral. Yo creo que lo que confunde ahí es integral, porque si vos decís otro resultado, bueno, en normas locales también tengo otros resultados, pero otro resultado integral, yo no podía entenderlo. Bueno, nada, debo ser medio corto. Propietarios son los titulares del patrimonio, resultado del periodo, se compone de ingresos menos gastos, más menos los otros resultados integrales, claro. Los ingresos menos los gastos, que son los resultados ordinarios, más menos los resultados extraordinarios que haya. ¿Sí? Pero bueno, ojo con el término resultados extraordinarios, que al profesor Villone no le gusta. ¿Sí? Usemos esto, otro resultado integral. Ajuste por reclasificación. Ajuste por reclasificación. Pases entre el resultado ordinario y el resultado y resultados integrales. Bueno, a ver, ajuste por reclasificación. Una reclasificación de cuentas, todos los que puedan llegar a trabajar en contabilidad saben lo que es. Mandar una cuenta de un lado al otro. En el caso de los resultados, podemos reclasificar una cuenta mandándola del estado de resultados en general a otro resultado integral, que comprende, a mi entender, los viejos y queridos resultados extraordinarios, o si quieren los resultados extraordinarios de eh, eh, las normas locales. Bien, la norma es clara y no limita el uso de la terminología, a partir de lo cual es factible entender que el resultado del periodo es asimilable a la utilidad neta, mientras que la utilidad bruta surge como consecuencia de detraer los otros resultados integrales a la utilidad neta. Bien, a ver, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma? La norma dice, usted llámele a los diferentes rubros como usted quiera, ¿sí? Pero sigue un orden lógico, ¿sí? No le llame a lo que es utilidad neta como utilidad bruta. No, no, no. No. Entonces, para hacer una analogía con lo que es normas locales, yo les comento que esto, la utilidad, el resultado del periodo es la utilidad neta que nosotros estamos acostumbrados a conocer, ¿sí? Y si el resultado del periodo es la utilidad neta, ¿cómo llegamos a la utilidad bruta? Bueno, la utilidad bruta la vamos a obtener de detraer los otros resultados integrales de la utilidad neta, ¿sí? Esto, bueno, un poco lo dice la norma. Pero bueno, eso nada, es corolario. Así que ya entramos en la parte de estados financieros. Y aquí en la parte de estados financieros vamos a ver, eh, vamos a empezar por la finalidad de los estados financieros. Los estados financieros estructuran la situación y rendimiento financiero de una entidad, sobre los cuales brindan información, además de su flujo de efectivo. Bien, fíjense cómo hace esta norma hincapié en el concepto de financiero. ¿Sí? Los estados financieros estructuran la situación y rendimientos financieros de la entidad. Lo que se busca es hacer una estructura de la información financiera. ¿Sí? Muy parecida a la que vamos a ver acá. A ver, las NIC o las NIF no son muy diferentes de las normas locales. Pero no piensen, porque muchos por ahí lo dicen, que las NIF copiaron las normas argentinas. A ver, nosotros también siempre nos creemos que vinieron a copiar. Las normas argentinas adoptaron las NIF. Y la RT 54 es una copia. No le digo una copia de la NIF, es agarré todas las normas locales que había con un formato y le di el formato de las NIF. Entonces, bueno, no piensen que es al revés. No piensen que es al revés. Por eso ustedes van a ver que tenemos activos, pasivos, y demás. Y además, los flujos de efectivo. Fíjense que en las normas locales, hablamos del estado de flujo de efectivo, pero la norma no
no habla de estructurar los flujos de efectivo. A ver, cuando la NIC o las NIF hablan de estructurar flujos de efectivo, es porque cada norma va a proveer información para que los flujos de efectivos de la empresa queden plasmados de alguna forma. Esto es lo que se va a buscar, que es diferente de lo que se busca en el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? La idea es ser útil a los usuarios para tomar decisiones, mientras exponen los resultados de la gestión administrativa durante el periodo. Primordialmente, los estados financieros muestran información sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, aportes y distribuciones de los propietarios y flujos de efectivo. Y acá agrega un concepto más, la norma, ¿no? Información de gestión. Ustedes saben que las empresas llevan la información contable en un balance y llevan información de gestión por separado, en un Excel o en un perfil del sistema paralelo, o llevan contabilidad de gestión y después transforman la contabilidad de gestión en contabilidad contable para el balance. Pero a ver, ¿por qué ahí está? ¿Por qué se genera esta diferencia entre la contabilidad de gestión y la contabilidad contable? O la contabilidad, sí, la contabilidad con la contabilidad netamente del balance o del estado financiero. Por un tema positivo, a ver, la información de gestión dice la realidad de la empresa, el balance miente, con fines fiscales. ¿Sí? Esto es una realidad. Yo no voy a venir acá a mentirles y a decirles que los balances de las empresas son verídicos, porque ni siquiera una empresa que cotiza en bolsa tiene todo verídico o dice toda la información. ¿Sí? Ya he visto muchos auditores patinar en este tema. Pero bueno, se da esta distinción entre información de gestión. Pero bueno, esta norma no habla de información de gestión con este fin. Las resoluciones técnicas argentinas no hablan de información de gestión. Dan parámetros para información contable. Las NIC buscan reflejar información de gestión. ¿Por qué? Porque lo que le importa al tercero es la información de gestión. Le importa cómo vos estás llevando adelante la empresa. Me hablan del trabajo, este señor me habla, mi amiga me llora, la hermana de mi otra amiga me manda quintas. O sea, por suerte no se despertó el abuelo. Disculpe. Hola. Si hay tanta gente que le está hablando, podría... Me encantaría saber, porque yo de Wedding Planner soy la uno. Vos planea para decir, yo ya corté. Tremendo, bueno. Tremendo. Cállela, profe. Aguántenme un cachitito. No estaba previsto eso. Los voy a silenciar a todos. Ahí está. Bien. Así retomamos. Bien. Entonces les decía esto. Lo que busca, lo que busca un poco la NIC es hablarnos de información de gestión, que es en definitiva la información que le interesa a quien está viendo el estado contable. Esto es un poco, ¿por qué les hago la comparativa con la norma local? Porque la norma local lo que está buscando, de alguna forma, es reflejar información de la contabilidad, una foto. Y acá, como les decía, buscamos que haya un valor agregado en la información, poder predecir, poder ir hacia adelante. Esto no implica que un balance local no nos permita eso, pero hoy en día si ustedes van a pedir un crédito al banco, además del balance le van a pedir un flujo de fondo proyectado, con lo cual el balance no le sirve un POM para proyectar. ¿Está bien? Bien. Pero nada, les quiero resaltar, como esto es muy teórico, algunos conceptos que agrega la norma y que son tal vez importantes. Profe, Sí. perdón, entonces el valor agregado de la información serían las notas o este flujo de efectivos. No. El valor agregado para todos los estados financieros que hay, que son los que vamos a ver, es aportar información para predecir. Ese es el valor agregado. ¿Sí? Okay. Cuando habla de... La idea es ser útil a los usuarios para la toma de decisiones mientras expone los resultados de la gestión administrativa. O sea, lo que se busca es relevar información de gestión. ¿Sí?
que muchas veces no hay información de gestión en los balances hay información contable, ¿sí? Pero a ver, en un balance no hay información sobre tu productividad, no hay información sobre la productividad de una empresa, Claro. ¿sí? Hay ¿Y un qué cuadrito sería de esta costos, información? hay un cuadrito de costos que estamos acostumbrados a ver, que dice existencia final, inicial, más las compras, menos la existencia final, me da el costo, ¿sí? Pero eso no me habla de productividad. Entonces, ustedes van a ver que estas normas dan una apertura mayor que de alguna forma incentiva que vos agregues ese tipo de información. Pero ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Ok. Bueno, continuamos. Bien. Un juego completo de estados financieros comprende estado de situación financiera, estado de resultados y otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, notas e información comparativa, ¿sí? Es decir, cada uno de esos estados tiene información comparativa. Algunos usan las dos columnas para comparar, otros agregan parte de los estados contables de ejercicios anteriores. Bueno, eso la norma es amplia. La norma no te va a limitar en que vos con tu criterio profesional lo hagas de tal o cual forma. Pero ¿qué te dice la norma? La norma te dice, siempre que lo que vos hagas busque o tenga ese espíritu de ofrecer una mayor o mejor información para quien está leyendo el estado contable, ¿sí? Entonces, una entidad tiene libertad y autonomía para denominar a los estados en forma diferente a los indicados, siempre que no se altere la esencia del título. A ver, el estado de situación financiera es el estado de situación patrimonial que nosotros conocemos. ¿Lo podemos llamar estado de situación patrimonial? Sí, la norma lo permite. Pero no vamos a llamarlo al estado de situación patrimonial como anexo de bienes de uso. ¿Me explico? Porque no representa lo que quiere decir el nombre. A eso es lo que se refiere la norma. Sigamos con la lógica. El estado de cambios en el patrimonio es el estado de evolución del patrimonio neto que nosotros conocemos localmente. ¿Está bien? Pero no lo vamos a llamar cuadro de gastos, porque no es eso. ¿Me explico? A eso es lo que se refiere la norma con esta libertad. Llama al Estado como debe llamarse, llamarlo así, llamarlo de la otra forma, pero siempre que refleje lo que es el Estado, no otra cosa. Una entidad, ustedes también van a ver esto. Las normas internacionales no hablan de empresa, hablan de entidad. Cada vez que hablamos de entidad, hablamos de una empresa, ¿no? O de una empresa unipersonal en su defecto, pero que presenta estados contables. Esto no es aplicable, por la duda, a las personas físicas que no presentan estados financieros, ¿no? Entonces, una entidad fuera de los estados financieros puede presentar un informe de gerencia con un análisis de los resultados y rendimientos financieros sucedidos, así como de las incertidumbres contempladas. O sea, fíjense esto, este es el valor agregado. Esto es el valor agregado. Fíjense, una entidad fuera de los estados financieros, o sea, fuera de estos estados que nosotros estamos viendo acá, de los estados básicos, de las notas, de la información comparativa, puede presentar un informe de gerencia con un análisis de resultados y rendimientos financieros sucedidos, así como de la incertidumbre contemplada. O sea, te está diciendo, che, ¿me puedes presentar un informe de gerencia con un análisis financiero y de las incertidumbres que vos tenés en el futuro? O sea, de alguna forma lo que nos está pidiendo esto es, che, ¿hacia dónde va la empresa? Entonces esto se puede agregar. Uy, ustedes me dirán, bueno, los más ortodoxos, defensores de las resoluciones. Yo no soy defensor ni critico las resoluciones técnicas. ¿Sí? Me gusta dar más resoluciones técnicas que esto. Pero bueno, porque uno las conoce más. Esto es como todo un mundo nuevo, no tan nuevo, pero bueno, tiene sus particularidades. Pero ustedes, fíjense esto. Les dice, bueno, los más ortodoxos le van a decir, bueno, pues sí, pero también en el estado contable se puede incorporar una memoria. Bueno, pero la memoria
te habla del pasado, hablame de lo que te pasó. Y yo no quiero que me hables de lo que te pasó, quiero que me hables de lo que te va a pasar, o de lo que vos crees que te va a pasar. ¿Me explico? Entonces, este es el cambio fundamental. Este es el cambio fundamental que nos traen las normas. Después lo demás, todo medio parecido. A tal fin puede incluirse detalle del entorno de la entidad. Fíjense que esto en las normas locales, esto es lo que se llama externalidades. Che, ¿cómo es el entorno de tu empresa? Sus efectos sobre la misma, los efectos que el entorno tiene sobre la entidad, y las acciones para mitigarlas. ¿Y qué estás haciendo para que de alguna forma ese entorno que te está afectando no te afecte? ¿Sí? Acá en Luján hubo una curtiembre que tuvo que cerrar por el entorno. ¿Sí? Junto a la política de inversiones aprobada. Una política de inversiones. A ver, ¿cuál es la política de inversiones de la empresa? ¿Esa es para mirando para atrás? No. La política de inversiones no es la del futuro. Che, ¿en qué vas a invertir la plata? Los excedentes que tengas. ¿Cuál es la política de la empresa? Sí, siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. 2. Fuentes de financiación e índices de endeudamiento sobre el patrimonio. Acá nos pide información más analítica. Y otros recursos utilizados, o bueno, que la empresa va a utilizar. Una entidad, además, no, todavía no llegué ahí. Una entidad, además, podrá incluir fuera de los estados financieros informes ambientales y sociales. Todos los informes fuera de los estados financieros no son alcanzados por la NIF. A ver, vos dentro de tu juego de estados financieros podés agregar informes ambientales o sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te pueden afectar o porque la empresa está haciendo acciones para mitigarlos o porque está haciendo mucha tarea social que es representativa. Entonces, todo eso lo podés agregar al estado contable, pero no está alcanzado por las NIF. No va a haber una NIF que te diga, che, bueno, el informe ambiental lo tenés que preparar así, 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 presentarlo. No. Eso va por fuera. Pero puede incluirse como parte de los estados financieros, lo permite la NIF. Presentación razonable que habla de razonabilidad. Bien. Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación y rendimientos financieros de la entidad. Volvemos sobre los rendimientos financieros. Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación de la entidad y los rendimientos financieros, ¿sí? Así como su flujo de efectivo. De esta forma, una entidad que aplique las NIF deberá presentar en notas una declaración explícita de dicho cumplimiento, las políticas contables utilizadas y la información adicional que se considere relevante. Es decir, en la primera nota a los estados financieros, la entidad va a decir qué normativa aplicó, cuál es su política contable y alguna otra información adicional que quiera agregar. Pero fíjense que siempre hablando de flujos de efectivo, de rendimientos financieros, ¿sí? ¿Qué haces con la plata? Se llama. ¿Qué es lo que quiero saber yo que te voy a dar a financiar? Una entidad podrá aplicar una NIF en circunstancias donde su aplicación genere un efecto engañoso. Perdón, no podrá aplicar. Una entidad no podrá aplicar una NIF en circunstancias donde su aplicación genere un efecto engañoso en la información, para lo cual deberá exponer que la gerencia ha concluido en que la información expuesta es razonable y se ha cumplido con la totalidad de las NIF, salvo que se indica como no aplicada. Salvo la que se indica como no aplicada. Los motivos por los que se considera engañosa la aplicación de la NIF y el impacto financiero de dicha decisión. Entonces, a ver, para resumir todo esto. Una entidad no va a poder aplicar una NIF que lleve a que la información sea engañosa. Esto puede pasar. Puede ser que una entidad, puede ser que una NIF me pida que yo calcule determinada evaluación mediante flujo de fondo descontado.
Y me dice, bueno, un flujo de fondo descontado, por lo menos, no sé, a 3 años. A lo que dura el proyecto, te puede decir la norma. Y el proyecto dura 3 años. Así que yo tengo que proyectar hoy a 3 años y descontar. Ahora, ¿quién de ustedes puede proyectar en un país como Argentina, aplicando NIF, de acá a 3 años? Ninguno de ustedes puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. Nadie puede proyectar ni siquiera 3 meses. Yendo a un extremo. ¿Sí? Con lo cual, aplicar esa norma, aplicar ese criterio de evaluación, puede producir un engaño, porque yo voy a proyectar, aplicando criterios de crecimiento de ventas o de crecimientos de ingresos que me va a dar el CAPEX o el activo que estoy evaluando de acá a 3 años, y lo voy a descontar utilizando una tasa ridícula. ¿Está bien? Con lo cual me va a dar cualquier verdura. Y eso va a ser engañoso, porque me puede dar muy bien o muy mal. ¿Está bien? Y me puede dar muy bien siendo que a eso le va a ir muy mal, o me puede dar muy mal siendo que a eso le va a ir muy bien. Entonces, la aplicación de esa norma, que es totalmente legal, va a producir un resultado engañoso, con lo cual no la voy a aplicar. ¿Y qué voy a hacer? En notas voy a decir, he cumplido con aplicar todas las normas internacionales de información financiera, salvo esta, aquella, la otra, que me inducen a que la información va a ser engañosa, ¿sí? Y además el impacto financiero de dicha decisión. Fíjense que vuelve el impacto financiero, ¿sí? ¿Cómo te va a afectar esa decisión? Bien, hipótesis de negocio en marcha. Frente a la elaboración de estados contables financieros, toda gerencia deberá evaluar el funcionamiento, deberá evaluar la capacidad de funcionamiento de la entidad que gestiona. La entidad se presume en marcha, salvo intenciones de liquidación o cese de actividades. Cuando la gerencia detecte riesgo significativo o incertidumbre sobre el futuro del funcionamiento de la entidad, e incluso cuando no se preparen estados financieros bajo las condiciones de negocio en marcha, deberá explicar dicha situación. El periodo mínimo sobre el que se deberá realizar dicha evaluación será de 12 meses desde cerrado el periodo objeto de los estados financieros de que se trata. Ahora, ustedes fíjense que ¿qué te dice la normativa local? La normativa local te dice que el principio de empresa en marcha, que ustedes debieran haber aprendido en contabilidad básica, ¿sí? Yo entiendo que Silvia Davio se los explicó a los que cursaron con ella. Debieran conocer que una empresa pierde su condición de empresa en marcha cuando consume todas sus reservas y está al 50% del patrimonio, del capital social. Cuando eso sucede, la empresa deja de estar en marcha. ¿Y qué va a pasar a futuro? ¿La empresa se va a recuperar? ¿Va a tener una ganancia extraordinaria? No sé, a nadie le importa. Listo. Se comió el resultado negativo del periodo, se comió todas las reservas y la mitad del capital y esta empresa no está en marcha. ¿Qué dice la norma internacional? La norma internacional lo que te dice es que durante los próximos 12 meses para adelante, vos deberás evaluar la capacidad de tu empresa de generar flujos positivos. Si hay incertidumbre, ¿sí? Si hay incertidumbre de liquidación o cese de actividades, bueno, deberás tomar las acciones que deberás tomar. Pero esto habla de la hipótesis de empresa en marcha, ¿sí? De negocio en marcha. ¿Sí? Frente a la elaboración de estados contables financieros, toda gerencia deberá evaluar la capacidad de funcionamiento de la entidad. Cuando la gerencia detecte riesgo significativo o incertidumbre de funcionamiento de la entidad, o cuando no se preparen en contar, deberá explicar dicha situación. Entonces, la empresa va a seguir funcionando y va a seguir preparando su información financiera. ¿Sí? Va a evaluar 12 meses para adelante. Si detecta incertidumbre o algún riesgo significativo,
lo va a tener que explicar. ¿Está bien? Pero todo va a continuar. Base contable de acumulación. Y acá les digo lo que es base contable de acumulación. Es el principio de lo devengado. ¿Sí? Fíjense, una entidad elaborará sus estados financieros bajo la base contable de acumulación o principio de devengado. Salvo para la confección de estados de flujo de efectivo, que ¿qué va a aplicar? El principio de lo percibido. ¿Está bien? Entonces, fíjense que los principios contables que ustedes deberían saber, que son varios, ¿sí? Ya hablamos de empresa en marcha, hablamos de significatividad, estamos hablando de vengado, estamos hablando del percibido, son muchos los principios, ¿no? Materialidad, bueno, materialidad y significatividad del hombre, pero ahora viene justo materialidad. Que es otro principio para la exposición de los estados contables. ¿Sí? Los principios los que nos sirven es para exponer la información financiera. Bien, lo que está diciendo este apartado es que la información se va a exponer en base a el concepto de lo devengado. ¿Sí? Salvo el estado de flujo de efectivo que ve por lo percibido, lógicamente. ¿Sí? Porque lo que busca es generar entradas y salidas de dinero, más allá de lo que se devenga. Materialidad. Una entidad deberá presentar las partidas en forma separada, sean similares o distintas, siempre que su efecto sea significativo. Es decir, cuando sea significativo el efecto de una partida, una entidad las va a mostrar en forma separada. Es decir, yo tengo, a ver, deudores por venta. Tengo muchos deudores por ventas chiquititos, pero tengo uno que es grande. Que si se me cae, la gerencia evaluó, me puede generar un efecto grave en la empresa, me puede desestabilizar la situación financiera de la empresa. Entonces yo voy a poner deudores por ventas, llámenle como quieran, créditos por venta, ¿sí? Y deudores por ventas separados, agreguen otra cosa, en seguimiento especial, o deudores por ventas, que a ver, no necesariamente tienen que estar incobrables, sino que, a ver, este deudor por venta es mi principal deudor, y si mi principal deudor se me cae, me va a generar un efecto de la empresa. Con lo cual, ahí es significativa la partida, y ahí es donde yo la tengo que separar, ¿está bien? O tengo una partida de materias primas que no está vencida, pero que está próxima a vencer. Si yo no tengo la capacidad productiva para meterla en la producción, probablemente se me venza. Entonces yo voy a tener materias primas y voy a tener materias primas especiales o en plazo de vencimiento próximo, ¿sí? O inminente. Compensación, esto también suele ser importante. Una entidad, a ver, viene después, frecuencia, bien. Una entidad, salvo indicación expresa en una NIF, no podrá compensar activos con pasivos o ingresos con gastos, en forma tal de exponer su efecto neto. La compensación de rubros limita la capacidad de analizar información proyectada. Las correcciones de valor y remediciones, como deterioros o obsolescencias, no son compensaciones. Entonces, bien, nos habla de la compensación. A ver, yo no puedo compensar en el estado de situación financiera, en el estado de resultados y otro resultado integral, yo no puedo compensar las ventas con el costo y decir, bueno, utilidad. No, ¿por qué? Porque eso limita la capacidad de leer la información. Eso es lo que está diciendo la norma. Yo no puedo compensar la caja con, no sé, las deudas comerciales. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Yo tengo que tener mi caja y tengo que tener mis deudas comerciales. ¿Sí? Porque si compenso, estoy de alguna forma haciendo un matete en el balance que no me va a decir nada. ¿Está bien? Salvo, dice la norma, que una NIF expresamente te diga que se puede compensar. Y te dice lo que no son compensaciones. Las correcciones de valor, ¿sí? Las remediciones, los deterioros o obsolescencia no son compensaciones, con lo cual sí vos podés aplicarle un deterioro de valor a un activo y obviamente le vas a bajar el valor, porque lo que estás haciendo es una corrección de valor, no una compensación.
¿Está bien? No obstante, la NIF 15 requiere la medición de ingresos ordinarios de negocios contractuales en base a la contraprestación que espera recibir por la entrega de bienes. En estos casos se vuelve obligatorio presentar los resultados de tales transacciones compensando los ingresos y gastos procedentes de la operación. Ejemplo 1. Una entidad presentará la ganancia por la entrega de un factor de la producción, deduciendo del importe recibido el valor en libros y los gastos de la venta. Ejemplo 2. Una entidad presentará las provisiones previstas en la NIF 37 conforme a la compensación de los desembolsos y reembolsos relacionados con garantías, seguros, pasivos sociales, comerciales y demás. A ver, ¿qué nos está diciendo? Dice, la NIF 15, si no me equivoco, habla de contratos, requiere la medición de ingresos ordinarios de negocios contractuales, claro, habla de contratos, en base a contraprestaciones que se espera recibir por la entrega de bienes. A ver, la NIF 15, que habla de contratos especiales, ya la van a ver, creo que la van a ver con Mario, a mí no me tocó. Habla de situaciones especiales, a ver, habla de, che, tengo que evaluar tal unidad de negocio. Bueno, pasame el resultado de esa unidad de negocio cerrado. Entonces, en esos casos sí permite la compensación de todos los ingresos menos todos los gastos. Yo quiero analizar la unidad de negocio. Si quiero ir al detalle, después te lo pido, pero en principio quiero andar pasándome los resultados que va teniendo históricos y que esperas obtener. ¿Está bien? A esto apunta un poco todo esto. Por eso das ejemplos de una unidad de negocio y otra unidad de negocio que los tienen en mano. Finalmente, una entidad deberá presentar en términos netos las ganancias y pérdidas transaccionales similares, como las diferencias de cambio, las diferencias de cotización, de instrumentos mantenidos para su negociación en mercados transparentes, siempre que sus efectos no sean significativos. Entonces, a ver, las diferencias de cambio, las diferencias de cotización, los instrumentos mantenidos para negociaciones, instrumentos que cotizan en bolsa, las tenencias que cotizan, ¿sí? Todos los instrumentos que cotizan, supónganse, tengo 10 fondos de inversión, no los voy a poner separados, los voy a poner compensados unos con otros, los que rinden positivo y los que rinden negativo, ¿sí? Las diferencias de cambio, las positivas y las negativas, las de cotización, positivas y negativas, las acciones, tengo acciones de 10 empresas, las voy a exponer todas juntas, siempre que sus efectos no sean significativos, ¿sí? Si yo tengo un montón de acciones que son muy positivas y tengo una que se está comiendo toda la rentabilidad de esas otras, las voy a poner separadas. Che, tengo todo este globo de acciones y tengo la acción de, no sé, del Pirulo, que es negativa. Con lo cual, ahí empiezo a tener problemas. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar feedback si me siguen, si están ahí, si se fueron? Hay gente que le está perfecto. hablando. Sería similar al caso de deudores por venta. Si hay uno específico que me puede cambiar el resultado, también lo tengo que separar. Exactamente, ¿sí? Bien. Frecuencia de la información. Una entidad deberá presentar un juego de estados financieros completos al menos una vez al año. ¿Sí? Por lo menos una vez al año. O semestralmente o trimestralmente. ¿Sí? Menos de eso se vuelve imposible. Cuando existan cambios en las fechas de cierre que impliquen la presentación de los estados en un periodo mayor o inferior al indicado, se deberá exponer las razones que lo justifiquen y su afección al principio de comparabilidad. Adicionalmente, la norma no prohíbe considerar como periodo anual un periodo de 52 semanas. Entonces, por lo menos vamos a presentar un balance una vez al año. Si hay situaciones como cuando una empresa arranca que presenta un estado irregular, un estado cortito, o una situación en la que le cambio la fecha al cierre y me voy unos meses más, eso debo tener que explicarlo. Y no solamente explicar que está pasando eso, sino cuál es su efecto respecto de la comparabilidad de estados anteriores. Y eso lo tengo que explicar en notas. Ahora,
Esto es novedoso. Nosotros sabemos que el año tiene 52 semanas y una cantidad de días, ¿sí? Entonces, hay algunos, yo no creo que esto se use en algún lado, pero la norma permite tomar como periodo anual un periodo de 52 semanas. La verdad que esto yo no lo he visto nunca y no le veo tampoco el costo. Yo tomaría el año calendario y listo, me parece que es lo mejor, pero bueno, la norma permite. Debe haber algún caso que yo no, por ahí no lo tengo en mente, en el cual esto se puede utilizar, ¿sí? Bien. Frecuencia de la información. Información comparativa. Mínimamente, una entidad deberá presentar información comparativa respecto del periodo inmediato anterior al que corresponden los estados financieros en ejecución. La información comparativa deberá ser cuantitativa, aunque cuando se considere relevante también podrá ser cualitativa. A ver, vamos a presentar información comparativa respecto a qué? Respecto al año anterior, por lo menos. Después podemos agregar años para atrás, un año más, 2 años más, un trimestre más, 2 trimestres más, depende de lo que estés haciendo. Pero, dice la norma, que la información comparativa deberá ser cuantitativa, pero que si vos lo considerás relevante, también podés poner información comparativa cualitativa. Es decir, a ver, vos podés haber detallado en el ejercicio anterior una situación, ¿sí? Particular sobre un proyecto. A mí se me ocurre una empresa que en este momento no puede importar, que nadie lo entiende, no se puede importar, ¿sí? La empresa está perdiendo capacidad operativa, la empresa está perdiendo ventas porque no puede importar un insumo. Y eso vos no lo podés mostrar en números, lo tenés que explicar. El año siguiente tendrás que explicar cómo se desarrolla esa situación, ¿sí? Entonces, ¿eso es cuantitativo? No, eso es cualitativo. Si vos crees que le aporta a quien va a leer los estados contables, le podés agregar ese. Uniformidad. Bueno, fíjense cuántos principios. Comparabilidad, uniformidad. Seguimos agregando principios, ¿no? Para que refresquen un poco. Fíjense que las normas internacionales no son tan ajenas a las locales, ¿no? Una entidad mantendrá los criterios de clasificación en lo que va de presentación, digo. Después, bueno, cuando vean cada evaluación en particular va a haber diferencias. Una entidad mantendrá los criterios de clasificación y presentación de las partidas a lo largo del tiempo, salvo que considere apropiado tomar un criterio diferente conforme lo indicado en la NIC 8 o así lo requiera la NIF, una NIF en particular. Bien, a ver, ¿qué dice esto? Una entidad va a mantener los criterios de presentación a lo largo del tiempo, salvo que considere que un cambio de presentación es más apropiado, con lo cual va a tener que revelar esa información, va a tener que, cuando habla de revelar información, habla de exponer, de expresarlo en notas, el cambio de criterio, ¿sí? O que lo pida una NIF particular. Hay veces que una NIF particular te pide que tal cosa, en realidad lo que te dice la NIF, cuando habla de casos particulares, te dice, bueno, si usted viene haciendo esto y se dan tales situaciones, hágalo de esta forma. Ahí vos estás obligado a hacer un cambio de criterio y eso lo vas a tener que revelar. Entonces, lo principal es que una entidad mantenga el criterio de presentación. Si vos venís con un criterio de presentación en el estado de situación patrimonial por liquidez, bueno, mantenelo en el tiempo, no me lo des vuelta. ¿Está bien? No me lo des vuelta un año y me lo... A ver, yo las vengo exponiendo de menos líquidas a más líquidas. El año que viene las pongo de menos líquida a más líquida. El año siguiente las pongo de más líquida a menos líquida. Las partidas, ¿no? No, bueno, no hagas eso. Hacé a lo largo del tiempo lo mismo, para que pueda ser comparable. No tiene sentido. Bien, estructura y contenido. Punto 5 de la norma.
Introducción. Porque este punto 5 es largo. Una entidad revelará los criterios de clasificación y presentación de las partidas a lo largo del tiempo, salvo que se considere apropiado tomar un criterio diferente conforme a lo indicado por la NIC 8. Ah, bueno, ya lo leí, perdón, estoy leyendo verdura. Introducción. Una entidad revelará información en los estados financieros, salvo en el estado de flujo de efectivo, que se aplica lo dispuesto en la NIC 7 conforme a lo regulado por esta NIC. Bien. Ahora ya vimos la parte general, ahora vamos a lo específico. Vamos a ver cada estado en particular. Pero ¿qué nos dice la norma? Que el estado de flujo de efectivo lo vamos a ver por la NIC 7. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Sí? Vamos a ver flujo de efectivo. Bien. Entonces, una entidad revelará información en los estados financieros, salvo en el estado de flujo de efectivo que se aplicará lo dispuesto en la NIC 7. Identificación. Una entidad deberá identificar claramente los estados financieros y diferenciarlos de cualquier otro documento anexo, ¿sí? Dado que solo sobre ellos se aplican las NIF. Es decir, las NIF se aplican sobre los estados financieros que leímos al principio. Si hay un anexo, debe estar diferenciado, aparte de los estados financieros básicos, ¿sí? Además, una entidad deberá mostrar la siguiente información de manera destacada y repetida cuando sea necesario. El nombre de la entidad. Si responde a un estado individual o consolidado. La fecha de cierre a la que se están presentando los estados financieros. La moneda de presentación, tal como lo indica la NIC 21. La política de redondeo para el caso de presentar cifras en miles o millones, y a los fines de mejorar la comprensión de los estados. A ver, si tenemos cifras muy grandes, es normal ver los estados financieros expresados en miles. Entonces, eso lleva una política de redondeos. Y la política de redondeo debe estar expresada. Y entonces, bueno, todo eso debe estar en los estados básicos. Una entidad deberá mostrar su nombre, el estado individual, la fecha de cierre, la moneda y la política de redondeo. Bien. Estado de situación financiera. Información a presentar. ¿Sí? Recuerden que es el estado asimilable al estado de situación patrimonial. Información a presentar. Las partidas a presentar en el activo serán las siguientes. Un segundito. Propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Lo que conocíamos como bienes de uso. Propiedad de inversión. Activos intangibles. Activos financieros. Activos por contratos de seguros regulados por la NIF 17. Inversiones de participación en otras sociedades. Activos biológicos regulados por la NIF 41. Inventarios. Créditos comerciales y otros créditos. Efectivo y equivalentes de efectivo. Activos mantenidos para la venta. Quebrantos impositivos y activos por impuestos diferidos. Todo eso vamos a presentar en el... Las partidas a presentar dentro del pasivo serán las que siguen. Deudas comerciales y otras deudas. Provisiones. Pasivos financieros. Pasivos por contratos de seguros regulados por la NIF 17. Pasivo por impuesto a las ganancias regulado por la NIF 12, que van a ver conmigo. Pasivo por impuesto diferido. Y pasivos relacionados con bienes de uso desafectados. ¿Está bien? Nada, esto lo leemos porque no hay nada que explicar acá. Es más o menos la composición de cada rubro. Las partidas a presentar dentro del patrimonio serán las que siguen. Participaciones en entidades no controladas. Y 2, capital y reservas.
Bien. Una entidad podrá presentar partidas adicionales cuando dicha información se considere relevante para comprender la situación financiera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una entidad va a poder presentar una información adicional siempre y cuando lo crea necesario. A ver, esto que leímos es enunciativo, no es taxativo. Entonces, vos podés agregar alguna partida que sea relevante y la podés exponer tranquilamente, la norma lo permite. Una entidad no está obligada a presentar los activos y pasivos clasificados como corrientes y no corrientes. Ojo con esto, ¿sí? La norma lo dice y yo se los voy a explicar. Y yo se los voy a mencionar, no explicar porque... sin embargo, cuando así proceda conforme al párrafo 60 de la NIF 1, los activos y pasivos por impuesto diferido serán clasificados como activos y pasivos no corrientes. ¿Está bien? Bien. Ustedes la NIF 1 ya la vieron. Entiendo. Una entidad no está obligada a presentar los activos y pasivos clasificados como corrientes y no corrientes. La norma lo que va a hacer es te va a inducir a que vos hagas la clasificación, pero no te obliga. No estás obligado a hacer esas distinciones. Pero la norma te va a ir dando pautas para que vos reconozcas activos no corrientes. Fíjate en esto que dice, sin embargo, cuando así proceda conforme al párrafo 60 de la NIF, los activos y pasivos por impuesto diferido serán clasificados como activos y pasivos no corrientes. ¿Por qué? Porque se van a aplicar en un futuro tal vez incierto. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos activos y pasivos por impuesto diferido. Esta NIC 1 no prescribe el orden ni el formato de las partidas, por lo cual se presume que el profesional tiene libertad de acción, además de poder agregar nuevas partidas para incrementar el nivel de detalle y tanto denominación como el orden de las partidas se corresponderá con la política aplicada por la entidad conforme a sus operaciones como liquidez, funcionalidad, importes, naturaleza, plazo. ¿Está bien? ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que la NIC te da la posibilidad de aplicar tu criterio profesional ampliamente en lo que tiene que ver con exposición. Podés agregar partidas, podés quitar partidas que no te digan nada, podés no clasificar como corriente y no corriente, salvo que la norma te lo pida, como en el caso de los activos y pasivos por impuestos diferidos. ¿Sí? Pero bueno, esas son cuestiones que la norma no prohíbe, pero lo ideal es mantener la estructura de activo corriente y pasivo no corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, porque lo vas a ver. Bien, hablando de eso, vamos a ver la distinción entre partidas corrientes y no corrientes. Ustedes ya saben que en normas locales, todo lo que tiene un plazo de liquidez mayor a 12 meses es no corriente. Todo lo que son bienes de uso son activos no corrientes. Todas inversiones de largo plazo que son mayores de un año son corrientes. ¿Está bien? Bien, vamos a ver para la NIC qué es. Una entidad deberá presentar sus activos y pasivos bajo la clasificación de corrientes y no corrientes, salvo que adopte el criterio de presentación por grado de liquidez, con fundamentos en una información más fiable y relevante. O sea, vos podés clasificar por liquidez en vez de por corriente y no corriente en tu estado de situación financiera. Pero vas a tener que explicar tu criterio y vas a tener que demostrar que es más fiable y más relevante. En este último caso, una entidad deberá exponer los activos y pasivos ordenados en base a su liquidez. Chocolate. Independientemente del método que se utilice, una entidad deberá presentar por separado los importes a cobrar o a pagar que correspondan al siguiente periodo de 12 meses y los que corresponden luego de ese periodo.
A ver. A ver. Independientemente, dice la norma, del método que utilices, por eso le digo que las normas los va a inducir. Independientemente del método que utilices, si vas a hacer la clasificación entre corrientes y no corrientes, o si te vas a acomodar por liquidez, la norma te dice que las cuentas por cobrar o pagar, los créditos comerciales o las deudas comerciales, las vas a tener que exponer, ¿sí? Diferenciando las que vas a cobrar dentro de los 12 meses al cierre y los que vas a cobrar después, o a pagar después. Una entidad no podrá cambiar los métodos de presentación en base al carácter corriente y no corriente o el orden de liquidez cuando se espere que ello proporcione información más fiable y relevante, o que la realidad de las actividades diferentes así lo ameriten, ¿sí? Entonces, una entidad no va a poder cambiar el método el cual viene presentando, salvo que demuestre que el cambio que va a hacer es mejor para quien va a leer los estados financieros, que va a aportar mejor información, ¿sí? Bien. Activos corrientes. Los activos serán corrientes cuando se realicen, vendan o consuman en un ciclo normal de operaciones. No me habla de plazo de 12 meses en principio, me dice un ciclo normal de operaciones. Che, ¿cuál es tu ciclo normal de operaciones? Bueno, mi ciclo normal de operaciones, yo desde que arranco a producir, desde que incorporo la materia prima hasta que sale el producto terminado y lo vendo, pasan 3 meses. Bueno, 3 meses va a ser considerado corriente. Más de 3 meses va a ser considerado no corriente. Se destina a la venta. Si un activo está destinado a la venta, lo vamos a considerar como corriente. Los puntos 1 y 2 se espera sucedan dentro de los 12 meses después del cierre del ejercicio. Bueno, ahí ya nos está metiendo el plazo de 12 meses. ¿Sí? Pero bueno, primero vamos a evaluar el ciclo de operaciones. Después vamos a evaluar si está a la venta. Y después vamos a ver si los puntos 1 y 2 están dentro de los 12 meses. ¿Por qué? Porque si nuestro periodo de operaciones, yo produzco buques que tardo 3 años en producirlo, bueno, eso está destinado a la venta, pero no cumple con este tercer criterio que está dentro de los 12 meses. Entonces no va a ser corriente. Va a ser no corriente. 4. Sea efectivo o equivalente de efectivo regulado por la NIC 7. Ya vamos a ver la próxima clase. Salvo que el efectivo equivalente se encuentre restringido, en ejemplo afectado a una garantía, ¿sí? Por un plazo no inferior a 12 meses desde el periodo en que se informe, ¿sí? Bien. Si es efectivo o equivalente, salvo que esté restringido, va a ser activo corriente. Si está restringido por un plazo superior a 12 meses, está en garantía de alguna operación, lo vamos a considerar como activo no corriente. Todos los demás activos serán clasificados como no corrientes. Esto es lo más fácil. Bien. El ciclo normal de operaciones es el que va desde que se inicia el proceso productivo hasta que el activo está puesto a disposición final o comercial. Bueno, un poco me adelanté hoy, pero es lo que les decía. Si este ciclo no resulta claro, se considerará un periodo igual a 12 meses. Bueno, la norma vuelve sobre esto y lo aclara. Que si el punto A no es claro, vamos a tomar el punto B. O el punto C. Pasivo corriente. Los pasivos serán corrientes cuando se liquiden dentro de un ciclo normal de operaciones, hablamos de lo mismo, se espere sean negociados, ejemplo, anticipos que fijen precio, ¿sí? El anticipo que fija precio es un pasivo que yo voy a negociar. Los puntos 1 y 2 se espera que se sucedan dentro de los 12 meses después del cierre de ejercicio que se informa. Y 4, no se tiene derecho de cancelarlo en forma anticipada hasta 12 meses antes del periodo que se informa. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo, en realidad si yo tengo el derecho de cancelación anticipada, es un activo de corto plazo, lo puedo cancelar. Con lo cual, si es mayor de 12 meses, el permiso de cancelación anticipado yo lo voy a considerar como un activo, como un pasivo no corriente. Todos los demás pasivos serán clasificados como no corrientes. Aquellos pasivos que sean susceptibles de ser
refinanciados y la potestad esté en cabeza de la entidad, tales pasivos serán clasificados como no corrientes. Entonces, aquellos pasivos que sean susceptibles de ser refinanciados, yo tengo una deuda que me está venciendo en 6 meses, pero la puedo refinanciar porque hay una cláusula en el contrato que me permite refinanciarla, esa deuda yo puedo considerarla como de largo plazo y clasificarla como no corriente. Cuando se trate de hechos posteriores al cierre, que van entre la fecha que se informa y la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros, conforme lo reglado por la NIC 10, corresponde informar refinanciaciones de largo plazo, rectificación de contratos y concesiones de plazo de gracia. Bien, no, ya me paso nota. Bien, bueno. Cuando se trate de hechos posteriores al cierre, que van entre que cierro el ejercicio y que se emite el juego de estados contables, que lo aprueba la asamblea y sale certificado, hasta que lo aprueba la asamblea. Una vez que lo aprobó la asamblea, ya tomen esa fecha. Acá es el permiso para la publicación, pero ¿quién da el permiso para la publicación? La asamblea de accionistas. ¿También? Conforme lo que corresponde informar las refinanciaciones de largo plazo, cuando yo refinancio deuda, en notas, ¿no? La rectificación de contratos que estoy agregando cláusulas o quitando cláusulas que estoy renegociando, o concesiones de plazos de gracia, que me están dando plazos de gracia para el capital de una deuda. Estas cosas hay que informarlas por separado. Fíjense que son todas cuestiones que van a afectar el futuro, las refinanciaciones de deuda, las renegociaciones de contrato o las concesiones de plazos de gracias para pago. Me afectan el futuro, esto que les decía. Siempre hay una mirada futurista. Notas. Una entidad revelará en notas subclasificaciones adicionales de las partidas presentadas. Estas subclasificaciones se podrán exponer por clase, importe, tipo y carácter. Supónganse, yo en mi estado de situación financiera tengo caja y bancos, ¿sí? O efectivos y equivalentes, disponibilidades, no me acuerdo. ¿Cómo lo llaman? Efectivo o equivalente. ¿Así lo llaman? Bien. Pero en notas, ¿qué voy a tener? Una subclasificación, donde voy a tener efectivo tanto, banco 1 tanto, banco 2 tanto, banco 3 tanto. Eso no va a estar en el cuerpo del Estado, va a estar en notas. A eso se refiere con una entidad revelará en notas subclasificaciones adicionales de las partidas. En el caso del capital, una empresa deberá revelar lo siguiente: número de acciones, valor nominal de las acciones, derechos, privilegios y restricciones de las acciones emitidas, participaciones de terceros en el capital. Además, deberá exponer descripciones y destino de las ganancias reservadas. ¿Qué es lo que te está diciendo? De vuelta, deberás exponer en notas qué es lo que vas a hacer con las ganancias, qué es lo que vas a hacer a futuro. ¿Está bien? Ojo, estas son particularidades que dice el cuerpo de la norma. Recuerden que hay más información a revelar, que hay un capítulo después, cuando termina la norma, al final hay un capítulo que se llama información a revelar, que ahí te da más en detalle qué tenés que poner en notas. Que eso es lo que le dijimos que no vamos a ver, que en todo caso lo dejamos para que lo vean aquellos que se presentan. ¿Sí? Bien. Estado de resultado del periodo y otro resultado integral. Terminamos con el estado de qué vamos a exponer en el estado de situación final. Ahora vamos a ver qué vamos a exponer en el estado de resultado del periodo y otro resultado integral. El estado de resultado integral presentará el resultado del periodo, otro resultado integral total,
el resultado integral del periodo como suma de los puntos 1 y 2, y el resultado de las participaciones no controladas y el resultado de la controladora. ¿Sí? Yo no voy a hacer mucho hincapié en esto porque esto lo van a ver cuando vean entidades consolidadas. Yo no voy a hacer hincapié en esto. Pero el estado de resultados va a tener el resultado del periodo, el otro resultado integral y la suma de esos dos, por lo menos. Entonces vamos a ver cada uno. El resultado del periodo estará conformado por la presentación de ingresos de actividades ordinarias, debiendo exponer por separados los ingresos por intereses devengados e ingresos por ejecuciones de seguros. A ver, por un lado vas a tener los ingresos de actividades ordinarias, pero vas a tener que separar de eso los ingresos por intereses, o sea, los ingresos financieros y los ingresos por seguros cobrados. Esos se van a exponer por separado. Les diría que son casi parte del otro resultado integral, pero no. Ganancias y pérdidas generadas por activos financieros van a estar dentro de eso. Gastos generados por los contratos de seguro. Costos financieros. Partidas por deterioros de valor. Gastos por impuestos. Resultados de las operaciones discontinuadas conforme la NIF 5, que es la que vemos después. Si llegamos, si no, lo vemos después. ¿Sí? Entonces, fíjense, el resultado del periodo va a tener eso. El resultado de las actividades ordinarias. Ventas, costos. ¿Sí? Y por separado vamos a poner intereses financieros ingresos por intereses financieros e ingresos por cobros de seguro. Ganancias y pérdidas generadas por activos financieros, o sea, diferencias de cotización. Gastos generados por contratos de seguro. Bueno, cualquier gasto que me genere un contrato de seguro, habría que ver qué es. Costos financieros, estos son intereses pagados por préstamos, cuento de cheques o por toma de crédito en el mercado, lo que sea, comisiones. Pérdidas por deterioros de valor, acá es cuando un activo pierde valor, eso va a estar todo dentro del resultado del periodo, separado, lógicamente, no todo junto. Gastos por impuestos, qué sé yo, como en ingresos brutos, que va al estado de resultados, y resultados de operaciones discontinuadas. Dentro del otro resultado integral, una entidad presentará partidas adicionales cuando lo considere relevante para comprender el rendimiento financiero de la entidad. Esto sustituye las partidas de ingresos y gastos extraordinarios. Acá te lo dice. El otro resultado integral sustituye los resultados extraordinarios. Entonces, todo lo que consideraba resultado extraordinario va acá. Con lo cual, tal clasificación no está permitida dentro del alcance de la NIF 1. Es decir, no vamos a clasificar resultados extraordinarios o ingresos y gastos extraordinarios. Vamos a tener otro resultado integral y ahí los metemos. Una entidad revelará el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada partida, por lo que las partidas podrán presentarse netas de los efectos fiscales o antes de los efectos fiscales seguida del impuesto a las ganancias. ¿Sí? A ver, ¿qué les quiero decir? Dice, una entidad revelará el importe del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué podés hacer? Podés revelar la partida, te permite compensar, en este caso, el impuesto a las ganancias, o sea, neto de impuesto a las ganancias, o el importe bruto menos el impuesto a las ganancias. Eso es lo que te está diciendo, que vas a poder presentar luego. Pero no se hagan caso de esto del impuesto a las ganancias, porque lo vamos a ver más adelante. Acá les da una generalidad. Después vamos a ver la NIF 12 que habla de eso. Notas al estado de resultados, porque saben que no solamente el estado de situación patrimonial genera notas. Todos los estados generan notas. Cuando se trate de partidas significativas, una entidad deberá informar en forma separada, o sea, notas, el detalle e importe componente de la misma. Se considerarán partidas materiales cuando existan bajas o incrementos en los inventarios
y propiedad, planta y equipo, o sea, cuando los bienes de cambio o las materias primas tienen movimientos grandes, sobre todo bajas, los incrementos, bueno, pero si hay bajas es porque hubo algún deterioro, lo mismo en la propiedad, planta y equipo, los bienes de uso. Reestructuraciones operativas, cuando entra a pillar gente o a modificar procesos. ¿Sí? Esas son reestructuraciones operativas. Disposiciones de inversión, operaciones discontinuadas, pagos por litigios y el comportamiento de las previsiones. De las provisiones que son pasivos. El comportamiento de los pasivos que me pueden llegar a generar resultados. Perdón, a ver qué siguen. Bien. Vienen los gastos. Una entidad presentará los gastos clasificados conforme a los siguientes métodos. Hay métodos para clasificar los gastos. El método de la naturaleza de los gastos, ¿qué dice? Hay dos métodos, el método de la naturaleza y la función de los gastos. La naturaleza de los gastos es un método que vamos a explicar ahora. La función de los gastos tiene que ver con el costo de venta. ¿Es función de los gastos o costo? Los gastos deberán agruparse por su naturaleza. Ejemplo, depreciaciones, compra de material, costo de transportes, beneficios sociales, costos de publicidad. Es decir, vamos a agrupar los gastos en base a su naturaleza. Todas las depreciaciones van en una línea, todo así. Vamos a poner los ingresos operativos y todos los egresos operativos dentro de algo que se llama agrupación por naturaleza, que vamos a poner todas las depreciaciones que haya dentro de una línea que diga depreciación. ¿Está bien? Todos los gastos de flete, de transporte, dentro de una línea que diga gasto de flete. Pero ustedes saben que esa no es la más recomendable, sino que la función más recomendable es la que clasifica los gastos por el método de la función o del costo de venta. ¿Sí? Aunque las últimas acepciones respecto de respecto de los costos dice que todos los gastos son costos, con lo cual todo debería ser el otro extremo. O es todo gasto o es todo costo. Pero la norma nos da estos dos métodos y ustedes tienen que saber. Los gastos deberán agruparse por su función en el costo de la empresa. Ejemplo, costos productivos, costos comerciales, costos administrativos. El objetivo de este método es presentar el costo de ventas de forma separada del resto. A ver, esto es lo que busca él. El otro no. Tenemos las ventas y un montón de gastos. Lo que busca este segundo método, por función, es separar el costo de venta del resto de los financieros, comerciales, administrativos, los que conocemos normalmente. Se suele criticar este método por sus asignaciones arbitrarias y las tendencias a emitir juicios de valor sobre las partidas. Sí, bueno, sabemos lo que pasa con el costo. Sabemos que si no hay un control de inventario fiable, certificado, es muy raro que funcione. Es por ello que quienes utilicen este método deberán revelar en notas información sobre la naturaleza de los gastos o la composición de las partidas externas. Es decir, tendrán que presentar el cuadro de costos, cómo está conformado ese número, o cada uno de los números, quienes utilicen este método. C. Estado de cambios en el patrimonio neto. Una entidad presentará en el estado de cambios del patrimonio neto el resultado integral total del periodo. Los efectos de correcciones retroactivas, indicadas por la NIC 8, los ajustes de ejercicios anteriores, las áreas, las variaciones de cada componente del patrimonio entre su situación de inicio y su situación de cierre. ¿Qué vamos a poner? A ver, ¿qué ponemos en el estado de evolución del patrimonio neto? Ponemos el resultado del ejercicio, ponemos las áreas, ponemos los cambios en el capital social, los cambios en las reservas, los resultados no asignados. Bueno, todas esas cuestiones las vamos a poner igual que como se ponen acá. Fíjense que la norma no abunda sobre esto. Notas al estado en el cambio del patrimonio neto. Una entidad deberá exponer en notas el importe de los dividendos distribuidos a los propietarios y el importe de los dividendos por acción, ¿sí? Los asignados. Estado de flujo de
efectivo. Una entidad presentará el estado de flujo de efectivo con el objeto de mostrar su capacidad generadora de efectivo y sus necesidades de uso del mismo. La presentación del estado será estudiada por separado junto con la NIF 7. Fíjense lo que dice este punto. Dice, bueno, el estado de flujo de efectivo lo vas a ver en otra norma. Listo, no es tema de esta norma. Tiene una norma específica. Pero lo que buscan es mostrar la capacidad de generar efectivo hacia el futuro. ¿Sí? No solamente su aplicación, sino la capacidad de generar. Notas. Otras notas sería esto. Más allá de las particularidades vistas en términos generales, las notas deben reflejar bases para la preparación de los estados financieros. Esa nota tiene que estar, conforme lo que les haya explicado Mario en la NIF 1. Información requerida por otras NIF y otra información relevante no solicitada por las NIF. Entonces, vos vas a poner en la nota número 1, lo que vimos hoy y lo que vemos ahora, bases para la preparación de los estados financieros. ¿Sí? Vas a poner en la nota 2 información requerida por otras NIF, porque esto tiene que estar sí o sí, por otras NIF. Y en la nota 3, otra información que consideres relevante que no solicita la NIF, pero bueno, la colocás. Y después resultar con la nota 4, 5, 6, pero estas notas son las obligatorias. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Respecto de esto. Por ahora no. Cuando lo vuelvo a leer, capaz. La otra. Bien. La próxima clase va a ser presencial, así que me van a poder atacar en forma. Nos quedan 8 minutos antes de terminar. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, porque ya les digo, tenemos 1 hora menos, llegaríamos holgados, pero vamos a llegar justo. Pero siendo que tenemos tiempo, arrancamos con esto, y como viene la parte práctica, yo quiero que la vean, ¿no? Y como hay gente que por ahí está, que le hablan de acá, que le hablan de allá, prefiero tenerlos a todos sentados en el aula y ver la parte práctica, la vamos a ver los primeros minutos de la siguiente clase, y después arrancamos con estado de flujo de efectivo. Bien. Objetivo de la NIF 5, ¿sí? La NIF 5 habla de, ¿cómo les decía hoy? Trata los deterioros, ¿sí? Bien, objetivo. La norma internacional de información financiera NIF 5 tiene por objeto brindar un marco específico para el tratamiento de los activos mantenidos para la venta, en tanto requiere que estén medidos al valor de libros o al valor razonable, y en caso de corresponder hayan cesado las depreciaciones. Y tales activos se expongan en forma separada en el estado de situación financiera y los resultados de las operaciones discontinuadas se presenten por separado en el estado de resultados. Yo tendría que poner acá, yo tengo acá el material que les pasé, acá tengo la NIF 5 que les pasé. ¿Sí? Bien, esto es lo importante. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Esto es lo que me faltó a mí ponerles en el título. Prometo que lo voy a corregir. Bien, fíjense de qué habla esta norma. Esta norma habla de activos no corrientes mantenidos para la venta, o sea, bienes de uso que voy a vender, que voy a desafectar y voy a vender, o de operaciones que voy a discontinuar. Una línea de producción que voy a discontinuar. Entonces, sabiendo eso, vamos a leer de vuelta. Esta norma tiene por objeto brindar un marco específico para el tratamiento de los activos mantenidos para la venta, pero requiere que se dan 2 condiciones. Estén medidos a valor en libros o al valor razonable, ya vamos a ver cómo, ¿sí? O sea, yo voy a tener activos no corrientes destinados a la venta, pero deben estar medidos a valor libros o a valor razonable. Ningún otro valor es, ¿sí? Ni costo de reposición, ni ningún otro valor corriente. A valor en libros o a valor razonable. Y en caso de corresponder, hayan cesado las depreciaciones. Que haya cesado el proceso de depreciación. Y 2, que tales activos se expongan en forma separada en el estado de situación financiera
y los resultados de las operaciones discontinuadas se presenten por separado en todas. O sea, si yo detecto que tengo un activo no corriente destinado a la venta o una operación discontinuada, voy a evaluar que estén medidos, tanto la operación como el activo, a valor en libros o a valor razonable y que hayan cesado las depreciaciones, ¿sí? En el caso del CAPEX. Y segundo, que lo tengo que tener expuesto por separado, si no procedo de inmediato a exponerlo por separado. Esto es lo que busca la norma, ¿sí? Que haya un activo no corriente destinado a la venta que voy a tener medido estos valores. Y que además los voy a exponer por separado. Esos son los objetivos. Alcance. Una entidad aplicará la NIF 15 para todos los activos clasificados como no corrientes. Fácil. En los casos en que un activo tenga asociado uno o más pasivos, el tratamiento de la NIF 5 será para todo el conjunto, entendiendo como una unidad generadora de efectivo. A ver, si yo tengo un activo no corriente que lo financié con una deuda de largo plazo y está asociado con ese pasivo, yo voy a considerar ese pasivo y el activo como una misma unidad, ¿sí? O el mismo activo tiene un pasivo como ser, no sé, un seguro que yo tengo que pagar todos los meses. Entonces yo voy a considerar ese activo y ese pasivo como una unidad generadora de negocio, como una unidad generadora de efectivo. Perdón. Y eso yo lo voy a medir, conforme a lo que dice la normativa, ¿sí? Voy a aplicar la NIF. Una entidad no aplicará la NIF 5 a activos por impuesto diferido, que los clasificamos como no corrientes, no se olviden por lo que dijo en principio, hasta lo que sabemos hasta ahora, después vamos a ver la particularidad. Activos sociales, ¿sí? Deudas por pago al personal. Activos financieros, activos de inversión, activos biológicos y activos por contratos de seguro que tienen tratamientos. A todo el resto de los activos no corrientes que tengamos, le vamos a aplicar la NIF 5. ¿Sí? Básicamente, ¿a qué le vamos a aplicar NIF 5? A todos aquellos bienes o unidades generadoras de efectivo que vamos a vender o que vamos a discontinuar. ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue? Clasificación. Activos no corrientes para ser vendidos o distribuidos. Una entidad deberá clasificar un activo no corriente como mantenido para la venta si espera que el valor de dichos bienes sea recuperado por su venta y no por su uso. Para ello, el activo debe estar disponible y su venta debe ser altamente probable, o altamente probable debe ser la aprobación de la distribución por parte de los accionistas y que yo lo voy a distribuir. Para lo que debe existir un plan de ventas que estipule dicha venta dentro de los 12 meses próximos al cierre de ejercicio. En caso de tratarse de una subsidiaria, serán reclasificados como corrientes todos los activos de la subsidiaria. Activos no corrientes que van a ser abandonados. Una entidad no clasificará como mantenido para la venta un activo no corriente que va a ser abandonado. Esto es así porque se espera que el valor sea recuperado principalmente por el uso. Los activos temporalmente fuera de uso no califican como activos abandonados. Bien, vamos a dejar acá. Terminamos la grabación. ¿Detener grabación? Está detener grabación. Pero antes estaba más fácil esto y ahora está más difícil. Bien. Bueno, no, en realidad vamos a seguir un poquito más. Así que vuelvo a compartir la pantalla para poder terminar con el tema. ¿Sí? Bien, activos no corrientes para ser vendidos o distribuidos. Quiero retomar acá. Una entidad deberá clasificar un activo no corriente como mantenido para la venta si espera que el valor de dichos bienes sea recuperado por la venta y no por su uso. A ver, si yo voy a vender un bien de uso, lo voy a clasificar como mantenido para la venta si espero venderlo. Si espero usarlo, lo voy a tener clasificado como bien de uso. A ver, eso ya lo sabemos.
Bien, para ello el activo debe estar disponible, esa es condición. Y su venta debe ser altamente probable, o altamente probable debe ser la aprobación de la distribución a los accionistas. ¿Sabe por qué? Yo puedo desafectar un bien porque lo voy a vender o porque se lo voy a dar a un accionista. ¿Sí? Tiene que ser altamente posible que lo venda o tiene que ser altamente posible la disponibilidad, la aprobación para la distribución por parte de los accionistas. Para lo que debe existir un plan de ventas que estipule dicha venta dentro de los 12 meses, para que sea considerado, pues si no, si es más de 12 meses lo vamos a tener dentro de no corriente. En el caso de tratarse de una subsidiaria, bueno, todos los bienes serán reclasificados como corrientes. Bien, activos no corrientes que van a ser abandonados. Una entidad no clasificará como mantenido para la venta un activo no corriente que va a ser abandonado. Esto es así porque se espera que su valor sea recuperado principalmente por el uso. Los activos temporalmente fuera de uso no califican como activos abandonados. A ver, si una empresa espera abandonar un activo, bueno, lo va a usar hasta que lo abandone. Con lo cual no va a haber venta y no lo voy a reclasificar. Por eso, los activos no corrientes que van a ser abandonados los tengo dentro de activos no corrientes destinados al uso hasta que lo abandone. Ahora, si tengo un activo que temporalmente no lo estoy usando, ese no forma parte, no va a formar parte ¿de qué? De la clasificación de activos abandonados. Bien. Bien. Medición. Medición de activos no corrientes. Una entidad medirá los activos no corrientes al valor de libros, al valor en libros, o al valor razonable de los dos el menor. Esto es para no tenerlo evaluado por encima de su valor recuperado. Siendo el valor razonable su precio probable de venta menos los costos directos en el punto de venta. Se hablará de valor razonable, entendido como el precio probable de venta menos los costos de venta, cuando se trate de activos para ser distribuidos. ¿Sí? Se hablará de valor razonable, entendido como el precio más probable de venta menos los costos de distribución, no los costos de venta, cuando se trate de activos para ser distribuidos a los accionistas. Los costos de distribución comprenden, por ejemplo, costos financieros, impuestos y demás. En eso vamos a ver el caso número 1. Me voy a ir hasta el ejercicio número 1, que dice: una entidad expone dentro de su activo no corriente un bien de uso. Se sabe que tal bien cuenta con un plan de ventas dentro de los próximos 12 meses, al cierre del ejercicio, y se espera que el valor del bien sea recuperado por su venta y el mismo está disponible para concretar la operación. Valor en libro 50.000, valor razonable 60.000. Pues bien, en este caso, la entidad deberá clasificar el activo no corriente como un activo para ser destinado a la venta. Tenemos un plan, tenemos una proyección de venta menor a los 12 meses y el activo está disponible. Bueno, el valor del activo deberá ser de 50.000 pesos, que es el valor en libros, el valor razonable del precio. ¿Sí? Continuemos con los aspectos de la medición. Dice, es importante aclarar que, bajo circunstancias no controlables por parte de la empresa, puede suceder que el plazo de 12 meses esperado para la venta se extienda más de 6. ¿Sí? O sea, proyectamos vender el activo en los 12 meses, pero los vamos a extender de ese tiempo. De ser así, la clasificación como activo destinado para la venta se permite con su respectiva justificación. ¿Bien? De ser así, la clasificación como activo destinado para la venta se permite con su respectiva justificación y el costo de la venta se medirá utilizando el método de valor actual, debiendo imputar las diferencias entre el costo normal y el costo descontado como resultado financiero.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si esperamos que nos vamos a extender más de 12 meses para la venta y lo podemos justificar, lo vamos a clasificar como activo mantenido para la venta. De activo no corriente a activo corriente mantenido. Pero lo vamos a tener que evaluar por el método del valor descontado. ¿Sí? Y la diferencia entre el costo normal y el costo descontado lo vamos a reconocer como un resultado final. De esto nos habla el caso número 2. Vamos a ver el caso 2. Dice, lo mismo, una entidad posee un activo. El activo cuenta con un plan de ventas dentro de los 12 meses y se espera que el valor del bien sea recuperado por su venta. Tenemos el valor en libros de 50.000 pesos y tenemos un precio de venta, pero también tenemos el costo de venta estimado en 18 meses, más de 12. Y una tasa de descuento del 0,5 mensual. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? La entidad deberá reclasificar el activo como no corriente como un activo destinado a la venta, corriente destinado a la venta, por cumplir con los requisitos. Para calcular el costo de venta deberá utilizar el método del valor actual. La empresa deberá evaluar el activo en 47.146 pesos, que es el valor razonable. A ver, ¿qué es lo que hacemos? El precio de venta menos el costo de venta, eso nos va a dar el flujo de fondos, el ingreso que vamos a tener en el mes 18. Y lo vamos a descontar al 0,5% mensual. Eso nos da 47.160, que es el valor al que vamos a evaluar el activo. Y deberá reconocer una pérdida por deterioro de 2.854, que por ser este valor inferior al valor activo, al valor que está contabilizado el CAP. Bien. Continuemos con los criterios de evaluación y ver cómo se evaluamos. Criterios de medición. Bien. Reconocimiento y medición de las pérdidas por deterioro. Reconocimiento, acá vamos a ir a la norma. Un segundito para ver en el texto de la norma, esta parte. No, cambios en el plano, reconocimiento y reversión. Bien, reconocimiento y reversión es el título de esto. Reconocimiento y reversión de pérdidas por deterioro, no de medición. Yo creo que puedo, sí, en esta lo puedo corregir, ya así queda bien. Reversión. Ahí estamos. Ahora sí. Bien, ahora sí. Reconocimiento y reversión de las pérdidas por deterioro. Porque a veces las pérdidas por deterioro se pueden revertir. ¿Por qué? Porque aumentan de valor los bienes que fueron deteriorados o por. Entonces dice, una entidad reconocerá pérdidas por deterioro en el valor de un activo hasta el límite de su valor razonable. Una entidad reconocerá pérdidas por deterioro en el valor de un activo hasta el límite de su valor razonable. Posteriormente podrá reconocer una ganancia por cambios en el valor razonable, pero hasta el límite de la pérdida reconocida por deterioro en el valor del activo oportunamente. Entonces, esto vamos a ver, tenemos un caso, que es el caso número 3, que tenemos la misma entidad, pero le agregamos, para no leer de vuelta el enunciado, le agregamos que llegado el mes 12 se realiza un cambio en el valor razonable. No se olviden que hasta este punto, hasta agregar el último punto, habíamos reconocido una pérdida por deterioro de 2.000 y pico de pesos. Llegado el mes 12, se realiza un cambio en el valor razonable y el mismo asciende a 55.000 pesos. Con lo cual yo puedo revertir la pérdida por deterioro, pero hasta el límite de la pérdida que reconocí. No voy a reconocer la reversión de la pérdida más una ganancia. Con lo cual la entidad deberá reclasificar el activo, bueno, eso ya lo vimos. La empresa
debe evaluar el activo por el método del valor descontado por 47.000, reconoció la pérdida por el deterioro de 2.854 y llegado al mes 12 la empresa deberá reconocer una ganancia por cambios en el valor razonable de 2.854, porque me la absorbo. Porque yo lo tengo evaluado en 47.000 y lo puedo evaluar, o le puedo incrementar su valor o revertir la pérdida hasta 55, pero solamente me permite hasta el monto de la pérdida que oportunamente reconoce. Vamos a ver qué más nos dice, porque ese párrafo viene con un corolario. Dice, mientras el activo esté mantenido para la venta, no será objeto de depreciación, pero sí le serán imputables intereses y gastos relacionados con su financiación. Y esto lo vamos a ver en el caso 4. Bien, el caso 4 es todo lo mismo, le agregamos el último punto que a los 12 meses hay una revalorización del activo, pero dice, llegado el mes 15, después de los 12 meses, se realiza una estimación de gastos de almacenamiento del bien con un incremento de 3.000 pesos por mes hasta llegar al mes 18. O sea, por 3 meses yo voy a tener un incremento de 3.000 pesos. Con lo cual, este costo de 9.000 pesos en los 3 meses, yo se lo tengo que cargar al costo del activo. Eso es lo que dice la norma. ¿Sí? No va a reconocer depreciaciones, pero sí le serán imputables intereses y gastos relacionados con su financiamiento o mantenimiento, que obviamente esto me incrementa el costo. Yo tengo un activo que me cuesta en mi contabilidad 50.000 pesos, que es lo que lo tengo evaluado hoy, y además le tengo que invertir gasto de almacenamiento, ese activo se me hace más costoso. Con lo cual, en mi contabilidad debería estar medido en 59.000 pesos. Hasta acá lo habíamos visto, hasta el punto 4, el puntito 5 dice, llegado el mes 16, la empresa deberá incrementar en 3.000 pesos mensuales el valor del activo. En el mes 18 el activo va a valer 59.000 pesos, porque yo le fui cargando costos de mantenimiento, ¿no? Las depreciaciones, obviamente, van en menos porque van en el desgaste del activo, pero los costos que yo pague para mantenerlo se suman, según lo que dice la norma, al costo. Vamos a ver el último apartado respecto de criterio de evaluación. Medición, cambios en el plan. Bien, cambios en el plan de venta o distribución. Hablamos de cambios en un plan de distribución cuando se lo vamos a distribuir a los accionistas. No es que lo voy a vender, sino que lo desafecto para dárselo a un dueño de la empresa. Cuando los activos son clasificados como destinados a la venta, dejen de cumplir los requisitos establecidos para ser clasificados como tales. O sea, yo tengo un activo que clasifiqué como destinado a la venta, pero deja de cumplir los requisitos de repente. Una entidad deberá medir estos activos como el menor importe entre el valor en libros antes de su reclasificación, ajustado por cualquier depreciación o revaluación que hubiera sufrido desde ese momento hasta la fecha actual, y su valor recuperable a la fecha actual. Entonces, cuando yo tengo un activo yo tenía un activo destinado a luz, lo voy a vender, lo reclasifico como destinado a la venta porque cumple las condiciones. Pero de repente hay un cambio en el plan de venta. ¿Qué pasa? Lo tengo que reclasificar de vuelta o considerarlo como un activo no destinado a la venta. Entonces, ¿qué dice? Este tipo de activo vos lo vas a declarar como el menor importe entre el valor en libros que el activo hubiese tenido si nunca se hubiese reclasificado, menos todas las depreciaciones que le hubieses realizado si no se hubiese reclasificado, más todas las evaluaciones, más todos los incrementos de valor y demás. Y 2, el valor recuperable a la fecha actual, o sea, cuánto vos hoy podés recuperar por ese año. Entonces tenemos un caso, el caso 5, que es el mismo caso, pero que dice, llegado el mes 17, se cae el plan de ventas por cuestiones legales y el activo deja de reunir las condiciones para ser clasificado como destinado a la venta. Las depreciaciones no computadas son del 2% mensual y el valor recuperable por los mismos motivos indicados ascienden a 30.000 pesos. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de las depreciaciones, tenemos el valor recuperable 30, tenemos que calcular el valor histórico que hubiese tenido el bien, menos depreciación.
Entonces dice, llegado el mes 17, la empresa deberá reclasificar el activo destinado a la venta como un activo no corriente de vuelta. El último valor del libro del activo es de 50.000 pesos. Menos el 34% de depreciaciones, 2 por 17 meses que no lo deprecié mientras lo reclasifiqué como destinado a la venta, el valor en libros actual asciende a 33.000 pesos. Sin embargo, el valor recuperable es de 30.000 pesos, con lo cual deberá tomar este último valor y reconocer una pérdida por deterioro de valor de 29.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo en el mes 18 lo tendría que tener evaluado en 59.000, pero mi valor recuperable es de 30, conforme lo que determiné. Con lo cual, debo reconocer una pérdida de 59 menos 30, 29.000 pesos. ¿Sí? Bien, y finalmente nos queda el punto 5, que ya no tiene que ver con medición, sino que tiene que ver con presentación de información a revelar, que acá sí vemos esto muy cortito. Presentación de operaciones discontinuadas. Una entidad deberá revelar en su estado de resultados el resultado después de impuestos. Y 2, el resultado por cambios en el valor razonable. El resultado por cambios en el valor razonable. El resultado por cambios en el valor razonable. A los efectos del punto 1, en notas deberá exponer en forma separada los ingresos ordinarios del activo discontinuado, y los efectos del impuesto, y en los costos asociados juntos con los efectos imposibles. Bien, con lo cual, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice, una entidad deberá revelar en estado de resultados el resultado después de impuestos. ¿Sí? Y a tal fin, y después nos dice que deberá el resultado por cambios en el valor razonable. Cambios por resultados, por diferencias de valor. El resultado por deterioro es un ejemplo. Pero nos dice, para el efecto del resultado después de impuesto a las ganancias, deberá poner en forma separada el ingreso ordinario del activo discontinuado y los efectos del impuesto. El ingreso y los efectos del impuesto. Y los costos asociados juntos con los efectos impositivos. O sea, voy a poner la ganancia, los ingresos que me generó el activo discontinuado, el efecto de las ganancias, los costos que me genera el activo discontinuado, el impuesto a las ganancias. Con lo cual, los ingresos menos los costos me va a dar un resultado que, si le aplico la alícuota de ganancias que corresponda, me va a dar el importe sumado del efecto que tuvo el impuesto a las ganancias sobre los ingresos. Ahora sí. Con esto podemos dar por terminada la presentación, la clase, tanto de NIF 1 como de NIF 5, ¿sí? En lo que es presentación de estados financieros por NIC, o por normas internacionales de información financiera, y los efectos de la NIF 5, que tiene que ver con operaciones discontinuadas o activos no corrientes que se van a destinar a la venta o que se van a distribuir a los accionistas. Así que bueno, con esto yo sí, ya me voy despidiendo, les agradezco mucho y les dejo colgado el video para que lo puedan ver y cualquier duda me. Chao.